Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Karen Kraule Saedo y el día de hoy les voy a presentar una investigación documental y de campo que realicé. Espero les guste muchísimo y vamos a comenzar. Mi tema de investigación es la alimentación a base de plantas en niños, así que espero les resulte interesante y vamos a continuar con esta exposición. Bueno, hay que empezar aclarando qué es la alimentación a base de plantas. La alimentación a base de plantas es aquella en la que se compone principalmente de frutas, verduras, cereales, legumbres, granos enteros, semillas, nueces y principalmente son estos alimentos que vienen de la tierra y excluye lo que son alimentos de origen animal. También se excluyen huevos, leche y miel y también no se excluye, pero sí se reduce muchísimo el consumo de productos procesados. Entonces, entendiendo esto, hay que saber que una alimentación a base de plantas ya ha sido aprobada por diferentes instituciones y también por diferentes nutriólogos y especialistas en el tema. El planteamiento del problema de mi investigación es que muchas personas todavía tienen ese tabú o ese pensamiento de que una alimentación a base de plantas no puede ser recomendable para ciertas etapas específicas de la vida. Bueno, hay quienes piensan que no puede ser recomendada para ninguna etapa de la vida y hay personas que dicen, no, pues sí, pero ya cuando eres grande, cuando eres pequeño o cuando estás embarazada o cuando eres deportista, no puedes. Entonces, ese es el planteamiento del problema, porque como nos estamos enfocando en niños, como les menciono, muchas personas piensan que los niños no pueden llevar una alimentación a base de plantas porque van a estar deficientes en algunas cuestiones, en algunos nutrientes y todo eso que son clave para que un niño esté pues sano, ¿no? Pero realmente esta investigación va a demostrar que esa teoría es errónea y bueno, vamos a continuar. Bueno, los objetivos y el público específico son los siguientes. El objetivo general es obviamente yo soy vegana y yo como futura nutrióloga me gustaría poder difundir la alimentación a base de plantas en las personas y que las personas que ya llevan ese tipo de alimentación pues se asesoren con algún especialista porque muchas veces pueden llegar a tener alguna deficiencia porque no se asesoraron con alguien y porque cuando buscan asesorarse con alguien estas personas, estos especialistas, nutriólogos, no están especializados en alimentación a base de plantas. Entonces, o de plano les suelen no recomendar este tipo de alimentación o no alcanzan a cubrir sus requerimientos calóricos o de macronutrientes o micronutrientes, aunque sea con un especialista. Entonces empiezan a tener diferentes problemas. Y bueno, ese es mi objetivo general. Y mi objetivo o mis objetivos específicos es justamente demostrar que la alimentación a base de plantas puede ser llevadera y de hecho es una excelente opción para cualquier etapa de la vida y es muy saludable. Entonces sí, esos son mis objetivos específicos y mi público es principalmente mamás primerizas veganas o embarazadas veganas, pero también toda aquella persona que esté dispuesta a saber sobre el tema. Yo estoy tratando de hablar de la manera más entendible posible, así que espero disfruten mucho esta investigación. La metodología que llevamos a cabo fue igual que las investigaciones que han hecho mis compañeros, ya que primero hicimos una selección y una recopilación de la información. Esto fue más que nada investigación documental. Yo me basé principalmente en algunas páginas especializadas como Google Académico o Cielo y que son fuentes fidedignas de educación. Y bueno, con base a lo que encontré, que principalmente fueron artículos y libros especializados en el tema, hice un análisis y una abstracción de la información. Eso aproximadamente fue del 8 al 12 de mayo del 2019. Del 13 al 17 hice la bitácora de investigación, que se basó prácticamente en ir a redes. Yo me especialicé me enfoqué en lo que fueron redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, en donde encuentras más información respecto al tema. Y utilicé 3 días para hacer esta bitácora. El primer día fue para Facebook, el segundo día para YouTube y el tercer día para Instagram.
Cabe recalcar que en Instagram fue donde menos encontré información, pero sí se encontró. Y donde más encontré información respecto al tema fue en Facebook. Y la planeación y aplicación de la entrevista también se hizo en estos días, con base a lo que encontré en la bitácora y también en la investigación documental. Decidí hacer una cita con una nutrióloga vegana, que muchísimas gracias si es que algún día ves esta investigación. Es Sinaí Morelos, que de hecho la voy a estar citando a lo largo del trabajo. Y bueno, ella es una nutrióloga, como ya mencioné, es vegana, y tiene una hija que también, esta pequeña, lleva una alimentación a base de plantas desde su concepción. Y bueno, decidí entonces hacer la investigación a esta nutrióloga y realmente estuvo muy enriquecida esta investigación debido a su entrevista. Y bueno, del 20 al 24 de mayo hice un análisis de los datos recabados en la investigación y también obviamente apoyándome de lo que ya tenía en cosas previas, por ejemplo con la bitácora y con la recopilación de información en la investigación documental. Con base a esto después apliqué una encuesta a un número de 10 personas. Yo decidí enfocarme en papás porque creo que no tenía caso hacerle esta encuesta a niños, sino más bien porque los papás son los que deciden qué van a comer los hijos. Entonces hice la encuesta a 10 papás. Ninguno de ellos era pues vegano, pero sí le hice una encuesta a una señora que resultó ser nutrióloga. Pero bueno, de esos 10 solamente una era nutrióloga y los demás se dedicaban a diferentes cosas. Y sí, con la aplicación de las encuestas después hice un análisis de resultados. Y bueno, todo esto fue del 20 al 24 de mayo. Y ya para finalizar, del 25 al 29 de mayo, estoy haciendo la integración de la recopilación de información. Ya hice la investigación como tal, redactada, el informe final y bueno, esta es la presentación multimedia y estoy exponiéndoles en este momento. Así que bueno, eso es del 25 al 29 de mayo. Y bueno, ahora sí, vamos con los resultados de nuestra investigación. ¿Es posible que ese tipo de alimentación sea buena para los niños? Realmente sí, como les mencioné. Con la entrevista que hicimos y ya también con información previa, me di cuenta que la alimentación a base de plantas infantil, según el testimonio de la nutrióloga vegana Sinaí Morelos, realmente puede ser llevadera si se hace de una manera adecuada, nutricionalmente completa, es decir, con un plan realmente específico. Obviamente para cada niño sabemos que tanto para las personas adultas o para cualquier otro personaje, el plan debe ser muy individual, en este caso desigual. Así que ella lo recomienda y también hay otros nutriólogos y otros especialistas como el doctor Mauricio González, que también lo voy a estar citando a lo largo de la investigación. Y hay asociaciones que también dicen que este tipo de alimentación pues puede ser llevadera. Por ejemplo, la Asociación Americana de Dietética, la Asociación de Dietistas de Canadá, y la Asociación de Dietistas Británicos y la Sociedad Argentina de Nutrición. Estas pues son escuelas y academias que ya han demostrado con diferentes estudios que este tipo de alimentación sí puede llevarse a cabo. Aquí tenemos unas fotografías de la nutrióloga vegana Sinaí Morelos y ella es su pequeña se llama Maya y como ven realmente se ve una niña saludable y bueno, ella es nutrióloga, así que la bebé está completamente saludable y Sinaí también. Ella acaba de destacar que lleva más de 6 años de experiencia en nutrición a base de plantas y pues bueno, solamente puse un poco de las imágenes para que se dieran cuenta de que esto es una investigación totalmente fidedigna. Igual ustedes pueden googlear a Sinaí Morelos y darse cuenta que sí es una persona que existe. Y bueno, ahora con los resultados de la encuesta, prácticamente lo que yo noté con esta encuesta fue lo que ella esperaba, mi hipótesis, por así decirlo, o mi planteamiento del problema, que la mayoría de las personas, cuando no son veganos, piensan que este tipo de alimentación, pues, no puede ser recomendable para ciertas etapas de la vida, y bueno, aquí como pueden darse cuenta, la mayoría de las personas, el 50% de las personas definitivamente dice que no,
no considera que un niño puede llevar una alimentación a base de plantas y estar saludable. Y solamente el 30% dice que sí y el 20% dice que tiene sus dudas. En la otra imagen podemos ver que la mayoría de las personas que dicen que tienen sus dudas o definitivamente no contemplarían este tipo de alimentación en niños, lo dicen porque consideran que estos niños pueden estar deficientes tanto en proteína como en calcio. Y bueno, eso vamos a ver con el paso de la investigación que no es cierto. Y bueno, aquí hay otras gráficas que podemos notar sobre alimentos que tienen proteína, que realmente todos estos alimentos tienen proteína y todos estos alimentos tienen calcio. Y las personas, a pesar de lo que contestaron anteriormente, sorprendentemente casi todos dijeron, el 80 y el 70% respectivamente de las personas dijeron que estos alimentos eran ricos en proteína y en calcio, tanto de origen animal como vegetal. Y bueno, ahora sí, con base a esto, yo ya me dediqué a hacer como el informe, y aquí en el informe yo encontré muchas cosas, y bueno, redacté muchas cosas. Cuando se hizo la entrevista con la nutrióloga Sinaí, ella nos dijo que el 25% de nuestro plato tenía que estar destinado a proteínas vegetales. Entonces, aquí yo hice una pequeña comparación que ustedes pueden darse cuenta o verla mientras les estoy contando, que es realmente muy fácil llegar a las cantidades de proteína que necesitamos si es que estamos haciendo una equivalencia. Entonces, no debe de haber miedo de no llegar a tus requerimientos de proteína vegetal. Alimentos ricos en proteína que no son de origen animal, por ejemplo tenemos el tempe, el tofu, el frijol, el garbanzo, las lentejas y la quinoa, que realmente si lo vemos como en comparativa, hacen la equivalencia del bistec, del pollo, del pescado, de los huevos, del queso ricota y de la leche. Y bueno, otro ingrediente u otro componente que es muy importante en la dieta o en la alimentación a base de plantas es la vitamina B12. Se recomienda de 5 a 25 microgramos en niños diarios. Y bueno, aquí pueden darse cuenta de lo que se recomienda. El doctor Mauricio González es el que dio estos parámetros. Y bueno, aquí podemos darnos cuenta que depende de la edad, como en todo, de cuánto es lo que tienen que tomar. Y también respecto a las proteínas, hay ciertos aminoácidos que son esenciales y hay otros que no son esenciales. Los aminoácidos esenciales son 9 y hay proteínas vegetales que contienen todas estas, por ejemplo, los garbanzos o el tofu y la soya, pero hay proteínas que no contienen todos los aminoácidos esenciales y por eso es importante que nosotros juntemos tanto cereales con legumbres, porque lo que le falta a los cereales, las legumbres lo tienen, y al revés. Entonces, si nosotros juntamos, por ejemplo, media taza de frijoles y media taza de arroz, estamos obteniendo todos los aminoácidos esenciales de una proteína completa. Por lo tanto, es una proteína completa. Y hay alimentos, como ya les mencioné, que por sí mismos son completos, nutricionalmente hablando de las proteínas, por ejemplo, los garbanzos, o la soya, o el tofu. Y bueno, otro micronutriente muy importante es la vitamina D2 en los veganos, ya que, bueno, se ha descubierto que la vitamina D es muy esencial tanto en personas veganas como no veganas, porque la mayoría de la población está deficiente de este micronutriente. Pero bueno, específicamente en niños con una alimentación a base de plantas necesitan de 5 a 1000 microgramos al día. Y bueno, esto lo podemos encontrar en diferentes alimentos, por ejemplo en las setas y en los champiñones, y en alimentos fortificados, por ejemplo en cereales. Aquí yo tomé como ejemplo los cornflakes. También lo podemos encontrar en yogures veganos fortificados. Aquí el ejemplo es uno de soya de Dairy Free. Y bueno, existen un montón más, pero sí, todos los alimentos fortificados con vitamina D obviamente nos van a ayudar a llegar a estos requerimientos. Aunque no es necesario, igual la nutrióloga vegana dice que en los niños es súper fácil llegar porque normalmente los niños siempre están jugando, y entonces si tú estás jugando con ellos afuera, en donde les está dando el sol, solo 10 minutos, ellos ya cumplen con sus requerimientos de vitamina D al día. Después tenemos lo que es el calcio, que necesitan los niños 1000 microgramos diarios. Y bueno, hay que tener cuidado aquí con los oxalatos, que más adelante les voy a hablar también de los fitatos,
Pero bueno, los oxalatos y los